¿Qué tal? Le damos la bienvenida a este espacio que inauguramos en YouTube. Un espacio que vamos a dedicar caprichosamente y de una manera muy particular a desarrollar y contar sucesos que han ocurrido en la historia argentina y en la historia universal. Una agenda muy caprichosa y muy particular. Hoy, como ya ha adelantado el Graf, vamos a desarrollar el primer levantamiento de los cara pintada. Y ya sin mayores preámbulos vamos a dar inicio al desarrollo del tema que hoy nos convoca. Hoy se cumplen 36 años del primer levantamiento en aquella Semana Santa de 1987. Transcurría apenas el cuarto mes de 1987. Era el pleno andar de una democracia incipiente. Decimos democracia incipiente porque en 1983, recordemos, Raúl Alfonsín ganó las elecciones presidenciales, las ganó a Ítalo Duder, candidato peronista, y desde 1983 era el presidente de la República. Decíamos, una democracia incipiente, con ansias de rebeldía. Raúl Alfonsín iniciaba un nuevo año como presidente con la consigna inclaudicable de la democracia. Recordemos la prédica de don Raúl: con la democracia se educa, se come, se vive. La huella imborrable de la dictadura cívico-militar se percibía aún en el aire. La sociedad cedía entre el temor por lo viejo, por lo que había sucedido con la dictadura, y la necesidad de una especie de fe. Una fe que supere y coloque al país de una buena vez en las grandes ligas. El gobierno de don Raúl había iniciado la titánica y justa tarea de responder judicialmente al plan sistemático de la dictadura cívico-militar. Recordemos que el plan de la dictadura no fue algo casual ni espontáneo, respondía a una consigna que tenía en juego otros intereses que los nacionales, y en aquella oportunidad no se ahorraban en canalladas, en perversidad. Entonces, en ese momento, recordemos, en 1985 se inicia lo que es el juicio a las juntas. La sociedad empieza a percibir la perversidad de aquellos años, empieza a tener una noción de lo que había vivido. De la mano del fiscal Julio Strasera, como se ha podido observar en la película reciente de 1985, se da luz a esto, a la perversidad de los métodos de la cúpula militar. La sociedad hasta ese momento había ignorado las formas, los métodos de la dictadura, y ahora se los desayuna y se los encuentra en la mesa y los repudia enérgicamente. ¿Hasta dónde podrá llegar el afán genuino del gobierno de Alfonsín para acercar un poco de verdad y justicia? Y la respuesta tiene una fecha y un nombre propio. Va a ser hasta abril de 1987 y hasta el teniente coronel Aldo Rico. Es decir, hasta el primer levantamiento de los cara pintada. El inicio del conflicto de 1987 tuvo origen 2 días antes del recordado 16 de abril. ¿Qué pasó? En ese entonces, el mayor de inteligencia, Ernesto Nabo Barreiro, había sido convocado por la justicia a declarar por delitos de lesa humanidad y no asiste a la convocatoria de la justicia. Y junto a él, 130 militares se amotinan en el Comando de Infantería de Córdoba. Ahí inicia el levantamiento cara pintada. Bueno, como decíamos, estos 130 militares se van a amotinar junto con Barreiro allí en Córdoba, y para el 16 de abril el Estado va a ser más crítico de la situación, ya que los amotinamientos van a reproducirse a lo largo y a lo ancho del país. Va a tener su epicentro en lo que es Campo de Mayo, donde Aldo Rico va a estar al mando del levantamiento junto a Enrique Venturino, Gustavo Bray de Obey y Juan José Gómez Centurión. El teniente coronel Aldo Rico es combatiente de la Guerra de Malvinas, siempre se ponderó su accionar allí en ese conflicto bélico. Desoyó ese día a sus superiores en misiones y viajó en un avión comercial de Austral a Campo de Mayo. Hoy hubiese sido impensado, ¿no? Pensemos que Aldo Rico, militar, en el año 87, 36 años atrás, viaja de Misiones a Buenos Aires. Se viste de civil,
con su presencia tan particular, tan serena como eléctrica, pasa desapercibida y se pone al servicio de unos hombres que nada esperan del generalato y que iban con todo a forzar una amnistía, un perdón. Decían estos hombres, estos militares, que fueron instrumentos de la guerra. Primero de la mal llamada guerra sucia, contra un enemigo interno, contra los insurrectos, como decían ellos, contra los montoneros, el ERP, y luego en el archipiélago del Atlántico Sur contra los ingleses. ¿Qué pensamientos habrán poblado el cerebro de Aldo Rico? ¿Qué acciones estarían determinadas a ejecutar esas manos que ahora sostenían las correas de una maleta, donde dormía almidonado un traje de fajina, ese mismo que mantendría la vigilia y la atención de un país golpeado? ¿Quién le habrá dicho al presidente que vaya tranquilo a Chascomún? No va a pasar nada, doctor. El jueves por la mañana en Córdoba un grupo de militares se amotinaba en solidaridad con Barreiro y desplegaba de forma visible una gran cantidad de armamento mientras se pintaban la cara con betún. La tensión era mayúscula y la novedad ya era inocultable. ¿Qué teléfono habrá sonado para pedir el regreso a la Casa Rosada? No lo sé. Pero Alfonsín volvió y tras un almuerzo con algunos militares tomó conocimiento parcial del conflicto. Decimos parcial porque la fuerza de los militares en ese momento seguía imperando y no todos estaban de acuerdo con el presidente, o al menos no estaban de acuerdo con ser juzgados por sus acciones recientes. Entonces era un momento complejo y la información que podría llegar a obtener Alfonsín en ese momento era una información sumamente parcializada. Bueno, más allá de esto, Alfonsín supo de los adeptos y de la fuerza de Barreiro y el gobierno se pone a disposición para tratar de solucionar el conflicto, en principio sin rivalidades y sin violencia. De la mano del publicista David Rato, quien se ocupara de la campaña presidencial, se organizaron movilizaciones y se generó una conciencia social con la idea de democracia o dictadura. Alfonsín es el primer presidente democrático que echa a mano a la publicidad para reforzar su discurso. El hombre encargado de esto es David Rato. Recordemos las manos enlazadas de Raúl Alfonsín, su prédica, su siempre cierre de la campaña electoral con aquella prédica del preámbulo de la Constitución argentina. Bueno, la cosa es que esto organizado por el publicista Rato va a traer que los civiles, las personas, la sociedad se movilice, ocupe y cope las calles y las plazas del país, y tantas personas se movilicen hasta Campo de Mayo para repudiar enérgicamente la rebeldía de estos oficiales que se encontraban acuartelados y armados. Alfonsín, tras su vuelta de Chascomún, va a pedir dar un discurso en el Congreso, donde va a decir que el alzamiento era contra la democracia y promete no hacer concesiones ni negociar el igualitario sometimiento de todos los ciudadanos, con o sin uniforme, a los dictados de la ley. En el punto más álgido del discurso de Alfonsín aquel día, don Raúl dijo: no podemos en modo alguno aceptar un intento extorsivo de esta naturaleza. Nos los impide la ética, no nos impide nuestra conciencia democrática, las normas constitucionales, así como también las que rigen a las Fuerzas Armadas basadas en la disciplina. También no nos impide la historia de que los argentinos hemos extraído una clara enseñanza de ceder a ningún planteamiento semejante solo significaría poner en juego el destino de la nación. Entonces aquí no hay nada que negociar. La democracia de los argentinos no se negocia. Se terminó para siempre el tiempo de los golpes, pero también se terminó el tiempo de las presiones y los pronunciamientos y los planteos.